Pues vamos a comenzar, queridos hermanos, a nuestro estudio de esta mañana. El título se llama La mente de Cristo en el mensaje de la justificación por la fe. ¿Alguien se acuerda hace 15 días cuando estuvimos aquí que hablamos acerca de la fe? Y hablamos que la fe es creer 100% en lo que la palabra dice. La Biblia nos da un texto que me hace pensar cómo el gran apóstol Pablo escribió esto de la iglesia. Y ese versículo se encuentra en Primera de Corintios. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios, que es de donde hemos tomado el estudio de este día sábado, día del Señor. Y en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, miren lo que dice la Biblia. Es un texto que en ese texto está centrado todo el plan de redención para la raza caída. Y dice la Biblia: porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Y luego, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Mas nosotros, ¿qué dice ahí? Tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿Será posible eso en el ser humano? ¿Se dan cuenta usted de la profundidad de lo que dice ese texto? Dice nuestro hermano José, él lo cree que es posible, pero también dice que es muy difícil. Porque estamos hablando de algo que tiene Cristo. Y la Biblia nos dice, por medio del apóstol Pablo, más nosotros, imagínense, se incluye él y a quién más incluye. A nosotros, a la iglesia. ¿Y qué es lo que tenemos? Según el apóstol Pablo, la mente de Cristo. Así que si el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, hágase la pregunta, ¿cómo era la mente de Cristo? ¿Cómo era? Uh-huh.
Y por esa razón pienso yo, si hay mucha gente honesta y sí podemos tener la mente de Cristo, pero no todos. Muy bien. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija en oración para que podamos comprender este estudio. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nos postramos, mi Dios, de rodillas en este lugar que ha sido dedicado para reunirnos, para congregarnos, para invitar a la presencia de el Espíritu Santo, para que tu palabra sea escuchada, sea leída, y para compartir el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, por medio de los medios que tú nos estás prestando en estos momentos. Queremos suplicarte, mi Dios, que nos hagas comprender qué está diciendo el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 16, donde dice que tu pueblo, tu remanente, tiene la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a poder comprender tu palabra. Quita de nuestra mente en el nombre de Jesús todo pensamiento que pueda estropear esta presentación. Quita de nuestro medio, Señor, toda distracción que pueda causar el no estar atentos a este mensaje. Y ayúdanos, mi Dios, con los medios de comunicación para que pueda llegar a muchos lugares tu evangelio. Unge mis labios con ese carbón encendido y que tu colirio sea colocado en mis ojos para poder mirar tu palabra y verla más allá, al igual que a mis hermanos que están aquí reunidos. Te ruego y te suplico, pues, mi Dios, todo esto en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar entonces, queridos hermanos, con este precioso tema que le hemos titulado La mente de Cristo. La Biblia nos va a hablar a nosotros que en la actualidad hay dos tipos de mente. Y vamos a mirar qué mente es la que nosotros tenemos. Dice ahí mismo en Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 14. La Biblia dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre natural, son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que, ¿cuántos tipos de mente hay? Hay dos tipos de mente. ¿Cuál es la primera mente que nos menciona el apóstol Pablo? Está la mente carnal. ¿Y cuál es la otra mente que hay? Y está la mente espiritual. Cuando el apóstol Pablo está hablando en Primera de Corintios, él ya está hablando en otro tiempo. Ya no está hablando en el tiempo cuando él comenzó a escuchar el evangelio. La Biblia nos va a decir que el apóstol Pablo en algún momento tenía esta mente carnal, que no podía discernir las cosas espirituales. Vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 7, Romanos capítulo 7, y leeremos
el versículo 14, Romanos 7, 14. Dice la Biblia: porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Romanos 7, 14. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Y cómo se cuenta él? Mas yo soy, ¿qué dice él ahí? Carnal, vendido al pecado. Así que, ¿cuál de estas dos mentes tenía el apóstol Pablo en ese momento, en Romanos capítulo 7 y el versículo 14? Él tenía esta mente, la mente carnal. Y ahora miren lo que hace la mente carnal. Versículo 15. Pues lo que hago, ¿qué dice ahí? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que la mente carnal, ¿qué es lo que hace? Hace lo que no quiere. Y hace lo que aborrece. ¿Y qué es lo que aborrece el apóstol Pablo? El pecado. Ahí lo dice, por eso él dice que él está vendido al pecado. La mente carnal está vendida al pecado y por consiguiente, si está vendida al pecado, no puede guardar la ley espiritual. ¿Se dan cuenta? Versículo 16, miren lo que hace la mente carnal. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué es lo que mora en esta mente? El pecado. ¿Y quién controla esta mente? El pecado. ¿Y el pecado de quién viene? De Satanás. Así que esta mente carnal, ¿quién está detrás de esta mente? Satanás. Por eso está vendido al pecado. En otras palabras, vamos a mirar nosotros ahí mismo en Romanos capítulo 6 y el versículo 16. Romanos 6, 16. Miren lo que el apóstol Pablo nos enseña en su testimonio de él. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que el apóstol Pablo, entonces, ¿esclavo de quién era? Del pecado. ¿Y quién está detrás del pecado? Satanás. Así que esta mente carnal, ¿esclava de quién es? Es esclava de Satanás. Ahora les hago la pregunta, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos esta mente, la mente carnal? Todos. Así que si tenemos esta mente carnal, somos esclavos, esclavos de Satanás. Y somos, como dice la hermana, fieles, obedientes a nuestro amo. Y nuestro amo, si tenemos esta mente, es Satanás. Había una profecía en el libro de Isaías
que no lo comprendieron en su totalidad la nación judía, que iba a ser el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Isaías capítulo 61 y el versículo 1, miren lo que dice. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. ¿Y ahora qué dice la Biblia? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuál sería una buena nueva, hermanos? ¿Cuál sería una buena nueva? Que tenemos salvación en Jesús. ¿Cuál sería otra buena nueva? Que tenemos perdón de los pecados. ¿Cuál sería otra buena nueva? Que esta mente carnal la puedo cambiar a la mente espiritual. Y vamos a ver quién es el único que puede hacer esa transformación. Ahí lo va a decir el versículo 1. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué más dice la Biblia ahora? A publicar, ¿qué cosa? Libertad, ¿a quién? A los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién es el único que puede traer libertad? Esta mente, ¿cómo está? Está cautiva ¿de quién? Del pecado. Es esclavo de Satanás. Y la Biblia dice que solamente hay uno que puede libertarnos de esta mente carnal, que está vendida al pecado. ¿Y quién es ese único? Cristo y el Espíritu de Jehová son los únicos que nos pueden ayudar a estar libertados del pecado. ¿Lo creen así? Amén. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el Evangelio de Juan en el capítulo 8, y leemos nosotros en el versículo 31 a el versículo 36, miren lo que quería hacer el Señor con los que tenían a Abraham por padre. Dice la Biblia: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué tenían estos judíos? Habían creído en él. Les hago la pregunta: para esta mente carnal, ¿es suficiente creer? ¿O hay algo más que necesitamos hacer? Creer, permanecer y hacer. Miren lo que va a seguir diciendo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué eran ellos? ¿Eran verdaderamente sus discípulos o no? No. Versículo 32. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice la Biblia? Y la verdad os hará libres. Jesús dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora miren lo que sigue diciendo. Le respondieron los judíos a Jesús: simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Se sentían ellos esclavos, hermanos? No. Así que hay mentes carnales
que no se sienten esclavos. Y hay mentes carnales que creen en el Hijo de Dios, pero no permanecen en el Hijo de Dios, que es muy diferente. ¿Saben ustedes que la Biblia también nos va a decir? Ahorita vamos a regresar a Juan capítulo 8, pero en el libro de Marcos capítulo 1, encontraremos a otro grupo que también cree en el Hijo de Dios. Pero el creer en el Hijo de Dios no es suficiente. Miren lo que dice la Biblia, Marcos capítulo 1, versículo 22. Vamos a comenzar del 21. Y entraron en Capernaum, y luego en el día sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿En dónde está Cristo ahí, hermanos? En Capernaum. ¿En qué lugar? En una sinagoga. ¿A dónde entró? Al templo, al lugar de la sinagoga. ¿Qué día era? Sábado. Así que estos, ¿qué día guardaban? Sábado. Y si guardaban el sábado, ¿en qué más creían? Aparte de creer en Jesús. En los mandamientos. Les hago la pregunta, ¿nosotros creemos en Jesús? ¿Y creemos en los mandamientos? ¿Y creemos en el sábado? ¿Y adentro de dónde estamos? Adentro de una sinagoga. ¿Será que ellos no se parecen a nosotros? ¿Será que nosotros tal vez podemos decir en la mente carnal, yo no soy esclavo, yo soy hijo de Abraham? ¿Será que podemos decir también eso? Y miren lo que va a ocurrir adentro de esa sinagoga. Básicamente, como decía el pastor Urias Smith, estos hombres eran adventistas del séptimo día. Creen en los mandamientos, guardan el sábado y esperan la venida del Mesías. Miren lo que ocurre allá adentro. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué enseñaba Cristo, hermanos? La doctrina, la verdadera doctrina. ¿Dónde la enseñaba? En las sinagogas. ¿Y por qué es que él, cuando predicaba y enseñaba, tenía esa autoridad? ¿Por qué es que él predicaba con autoridad? Vamos a leerlo. En el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan encontraremos en el capítulo 14 y el versículo 30. Porque es que Cristo tenía autoridad cuando él predicaba. Dice el apóstol Juan, ya no hablaré mucho con vosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. ¿Había algo en la mente de Cristo que tuviera que ver con Satanás? ¿Con la mente carnal? No. Por eso cuando él hablaba, ¿cómo hablaba? Con autoridad. Y ahora está en un sábado en Capernaum, hablándole a los judíos, y les está hablando con autoridad. Miren lo que dice Marcos capítulo 1. Y había en la sinagoga, versículo 23, un hombre con un espíritu inmundo,
el cual dio voces. Pregunta, hermanos, ¿qué había adentro de esa sinagoga? Había un espíritu inmundo. Les hago la pregunta. ¿En las iglesias hay espíritus inmundos? ¿Y dónde es que moran esos espíritus inmundos? En la mente. Les hago la pregunta. ¿Pueden los espíritus inmundos creer en Jesús? ¿Creer en los 10 mandamientos? ¿Creer en el sábado? ¿Estar dentro de la iglesia? ¿Estar sentados y escuchando un sermón? Es más, ¿será que ellos puedan decir amén? Miren lo que va a seguir diciendo la Biblia. Diciendo el espíritu inmundo, versículo 24. Déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pregunta, ¿estos espíritus saben quién es Jesús? ¿Reconocen a Jesús? ¿Permanecen en Jesús? No, ahí está el detalle. Ellos no permanecen en Jesús. Creen en Jesús. Saben quién es Jesús. Saben que Él dio los 10 mandamientos. Saben que el 4.º mandamiento es el sábado. Van a las sinagogas. Escuchan el mensaje. ¿Saben ustedes que hasta cantan? Sí. Hasta leen la Biblia. O como leímos en la escuela sabática, hasta pasan al púlpito. No es grave eso, hermanos. No es terrible eso. Y miren lo que hace Cristo. Versículo 25. Y Jesús le reprendió diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Quién trajo libertad a este cautivo? Jesús. Vamos a regresar a Juan capítulo 8. Porque esta libertad es la que Cristo quería darle al pueblo judío. Y en el capítulo 8 y el versículo 33, los judíos le respondieron, simiente de Abraham somos y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Les hago la pregunta, el hombre que estaba dentro de la sinagoga con el espíritu inmundo, ¿esclavo era o era libre? Era esclavo. ¿De quién? Del pecado, de Satanás, de los demonios. ¿Y Cristo quería dejarlo así? ¿Qué quería Cristo en él? Librarlo. Y al librarlo, ¿qué le iba a traer? Ahí lo va a decir. Versículo 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto les digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les hago la pregunta, hermanos.
¿nosotros podremos ser esclavos? Sí. ¿Y de quién? Del pecado. ¿Quiere Cristo que nosotros seamos esclavos del pecado? No. ¿Para qué vino Cristo? Para librarnos del pecado, para hacernos libres. Y miren qué más dice la Biblia. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Quién es el único que puede libertar? Jesucristo. ¿Puede la denominación libertar, hermanos? ¿Una organización? ¿Puede una corporación libertar? ¿Quién es el único que puede libertar? Cristo Jesús. El centro de la justificación por la fe es Cristo. Es el único antídoto a la esclavitud y al pecado. Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo estaba Pablo cuando escribió Romanos capítulo 7? Era esclavo ¿de qué? Del pecado. Dice Romanos capítulo 7. Y ahora, en el versículo 19, Romanos 7, 19. Miren lo que dice la Biblia. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Les hago la pregunta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros siempre que salimos de este lugar queremos hacer el bien? ¿Cuántos? Yo creo que todos, ¿no? Pero después cuando salimos, ¿qué es lo primerito que hacemos? Lo que no queremos hacer. Eso que nosotros sabemos que no está bien es exactamente lo primero a donde vamos a hacer. ¿Y quién estaba en esta condición? El apóstol Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y ahora el versículo 20, ¿qué dice? Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién es el que lo hace, hermanos? El pecado. ¿Y quién es el que está siendo esclavo de ese pecado? Nosotros. Yo soy esclavo de ese pecado. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 21. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oigan, este hombre es esclavo del pecado. Y ahora miren lo que va a pedir en el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24, hermanos? Miserable hombre de mí. ¿Dónde nosotros encontramos esta palabrita miserable? ¿Ustedes alguna vez se han considerado miserables?
¿O nos consideramos como los judíos? A Abraham tenemos por padre. ¿Cómo se considera el apóstol Pablo? Miserable. Hay una iglesia que saben ustedes que no se siente miserable. ¿Saben cuál es esa iglesia? Ahorita regresamos a Romanos 7. En Apocalipsis capítulo 3 viene una iglesia que no se siente miserable, se siente rica. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras. ¿Qué conoce él, hermanos? ¿Y las obras dónde se originan? En la mente. Yo conozco tu mente, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ahora miren lo que dice. Porque tú dices, laodicense, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Se siente esclava? ¿Cómo se siente ella? No tiene necesidad de nada. Ella no sabe que es esclava, ella piensa que es libre. Y no tengo necesidad de nada y no conoces que tú eres un desventurable. ¿Y qué más dice ahí? ¿Dónde leímos esa palabrita? En Romanos 7. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. ¿Y Pablo cómo se está considerando? Un laodicense, un miserable. Pero resulta que esta iglesia no se considera miserable, se considera rica, que no tiene necesidad de abandonar absolutamente nada. ¿Saben los laodicenses que son miserables? No sabe. ¿Sabe que es pobre? No sabe. ¿Y sabe que es ciega y desnuda? No sabe. Sin embargo, el hombre de Romanos capítulo 7, de acuerdo al apóstol Pablo, este hombre que sí sabe que él es un miserable. Y ahora, ¿qué es lo que pide el apóstol Pablo cuando reconoce que es un miserable? Romanos 7, 24. ¿Qué pide Pablo? Libertad. Pablo está pidiendo libertad. ¿Libertad de qué, hermanos? Libertad de este cuerpo de muerte, libertad del pecado. Esta mente, dentro de toda esta capacidad carnal, humana, tiene la opción de clamar por ayuda. Tiene la opción de pedir ser libertada. Tiene la opción de dejar de ser carnal a ser espiritual. ¿La tiene o no la tiene? Sí la tiene. Porque en el mensaje a los laodicenses, el ángel dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Así que si les está dando un consejo, es porque los laodicenses tienen la oportunidad de decidir qué quieren ser. ¿No es así? Claro que sí. ¿Tienes la libertad de seguir siendo esclavo o tienes la libertad de ser libre en Cristo Jesús? En otras palabras, ¿tienes la libertad de seguir viviendo como estás viviendo o tienes la libertad de cambiar tu manera de vivir? ¿Quién decide? Uno decide. Y uno va a escoger vida para vida o muerte para muerte.
uno decide. Miren lo que sigue diciendo Romanos capítulo 7, versículo 25. Ahora, ¿qué dice Pablo? Gracias doy ¿a quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuántos pensamientos habían dentro de Pablo? Dos. Dice que él servía a la ley de Dios. Y Pablo dice, fariseo de fariseo, estudiado a los pies de Gamaliel. En cuanto a la ley, toda la he guardado desde niño. Pero sin embargo, ¿qué había dentro de él? Una lucha. Una lucha. Y en esa lucha estaba la mente carnal. Miren lo que dice ahora Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. A esta mente carnal, miren lo que ocurre. Porque los que son de la carne, ¿qué dice ahí? En las cosas de la carne piensan. Esta mente, ¿en qué piensa? En la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne, hermanos? Vamos a leerlo en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y vamos a mirar qué es lo que piensa la mente carnal. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis. ¿Qué dice ahí? Los deseos o la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisierais. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora miren el 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras manifiestas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también yo os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Esos qué son, hermanos? Las obras de la carne. ¿Y dónde se formularon esas obras? Vamos a leerlo en Santiago, capítulo 4. Versículo 1.
Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras concupiscencias, de vuestras mentes, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen todas esas obras? De la mente. Por eso Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, y en Romanos capítulo 8, versículo 5 nos dice: porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. Pero ahora les hago la pregunta: ¿esta mente carnal puede estar dentro de la iglesia? ¿Puede guardar el sábado? ¿Puede tener su nombre en los registros de la iglesia? ¿Puede tener su nombre escrito en el libro de la vida? También puede, solo que su nombre va a ser borrado. ¿Puede ir a la iglesia esta mente carnal? ¿Pero en qué cosas piensa? ¿En lo carnal? Y ahora miren el contraste. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque la mente carnal es, ¿qué cosa dice ahí? Versículo 7. Versículo 6, perdón. Porque la mente carnal es muerte. Esta mente, ¿a dónde nos va a llevar, hermanos? A la muerte. Pero la mente espiritual, ¿qué es? Vida y paz. Versículo 7, ¿qué dice? Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Puede esta mente sujetarse bíblicamente a la ley de Dios, tal como es en Cristo Jesús? ¿Puede la mente carnal vivir bíblicamente conforme a los 10 mandamientos? Esta no puede. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál es la mente que sí puede? La espiritual. Ahí viene una palabrita en el versículo 7, porque la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Dónde fue por primera vez que Dios colocó enemistad contra esta carne, contra esta mente carnal? Allá en el Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 15, ¿qué colocó Dios entre estas dos tipos de mente? Enemistad. Y pondré enemistad entre tu simiente y mi simiente. Pondré enemistad entre esta mente carnal y esta mente espiritual. Hay enemistad, no pueden vivir juntas. Por eso están peleando aquí. ¿Quién tiene el control de nuestra voluntad? Y están peleando. Y una de ellas siempre va a ganar. Una de ellas. Cuando se decide por una mente espiritual es porque Cristo ganó. Pero cuando se decide por una mente carnal es porque Satanás ganó.
Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿con qué mente la creó? Con esta mente espiritual. Pero ¿quién vino a implantar su propia mente? Satanás. ¿Lo logró o no lo logró? Lo logró. Implantó su mente en la mente de Satanás, de Adán. Ahí se plantó su mente. Les hago la pregunta. ¿Quién le entregó esa voluntad a Satanás? Adán y Eva. Ellos decidieron entregársela. ¿Y quién tomó el control de esa mente ahora? Satanás. Ahora, ¿quería Dios dejar a Adán y a Eva con esa mente? No. ¿Qué tuvo que venir a hacer Dios y el Señor Jesucristo para que no existiera esa mente de Satanás en la mente de Adán? ¿Qué tuvo que colocar? Enemistad. Enemistad entre estas dos mentes. En la mente de Adán tuvo que haber una enemistad. Y Adán tuvo que escoger o la mente de Cristo o la mente de Satanás. Esta mente, ¿hacia dónde nos lleva? A la muerte. Y esta mente, a la vida y paz y vida eterna. ¿Pudo Cristo volver a colocar su mente en la mente de Adán? Sí. ¿La recuperó? Sí. ¿Pudo Cristo volver a colocar su mente en la mente de Caín? No. Porque Caín mató a su hermano. Ahora, miren lo que dice Romanos capítulo 8. Versículo 8. Así que los que están en la carne, ¿qué dice ahí? No pueden agradar a Dios. ¿Puede este cristiano con este tipo de mente agradar a Dios, hermanos? Ahora les hago la pregunta. Y esta es una pregunta muy dura y me la hago a mí primero. ¿Mi mente en estos momentos agrada a Dios? En este momento. En este momento hay dos tipos. Inclusive aquí dentro de esta iglesia. Hay unos que sí agradan a Dios y hay otros que no agradan a Dios. Hay unos que sí y hay otros que no. Y la pregunta es individual, es personal. Pero aquí dice que la mente carnal no agrada a Dios. Capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1. Miren lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿cómo? En Cristo. ¿Y qué dice ahí? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué había ocurrido con esta mente entonces? Dejó de ser carnal. ¿Y en qué se convirtió ahora? En una mente espiritual. ¿Pensaba en las cosas de la carne ahora? ¿En qué pensaba ahora?
en las cosas del Espíritu. ¿Y en qué andaba entonces? En Cristo Jesús. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Me ha librado de qué cosa? De la ley del pecado y qué más. Y de la muerte. Así que, ¿qué ocurrió con Pablo? Murió al pecado. ¿Quién ganó en la mente de Pablo? Cristo. ¿Quién ganó en esa mente laodicense que en un momento se consideró miserable hombre de mí? Cristo. Así que una mente carnal se puede convertir en una mente espiritual. ¿Quién es el único que lo puede lograr? Cristo, nadie más que Cristo. Solo Cristo, en Cristo, por Cristo. Por eso el apóstol Pablo, para él, ¿quién era el centro del evangelio? Cristo. Para él, ¿quién era el único que podía libertarlo? Cristo. Entonces, para nosotros, ¿quién es el único que nos puede libertar? Cristo. ¿Se puede vencer el pecado? Amén, claro que sí. ¿Lo venció Pablo? Amén. ¿Dónde lo venció? En la mente. En la mente venció el pecado. Así que si lo venció en la mente, ¿qué era lo que ya no había en la mente de Pablo? Pecado. Ya no había pecado. Como decía nuestro hermano José, resulta imposible creerlo. Resulta imposible que en una mente humana pueda ser la mente de Cristo. Pero ¿lo logró Pablo? Amén. Por eso es que Pablo escribe en Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 16. Y Pablo se cuenta entre ellos, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué declaración! ¡Qué declaración de Pablo! Vamos a leer el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, hermanos. Versículo 27. ¿Cómo se logra esa mente? Porque si Pablo lo logró, nosotros podemos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, para que tengamos la mente de Cristo. ¿Quién debe de estar en nosotros? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que ¿quién vivía en Pablo? Cristo. Por eso esa mente ya no podía ser una mente carnal, porque Cristo vivía en él. En Romanos capítulo 1 y el versículo 16, miren lo que le daba poder a Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
¿De dónde adquiría Pablo su poder? Del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Quién vivía en Pablo? Cristo. Les voy a leer una cita que viene en el Camino a Cristo y que viene en el testimonio número 31, página 156. Miren lo que dice. Esto es para los que tienen la mente de Cristo. La luz, el amor y el poder, ¿de quién? De la presencia de Cristo resplandecían de tal manera por medio de ellos que los hombres al mirarlos se maravillaban y al fin los reconocían que eran de los que habían estado con Jesús. ¿De quién está hablando el Camino a Cristo? De los apóstoles. Y cuando miraban a los apóstoles, ¿qué miraban en ellos? ¿A quién miraban en los apóstoles? A Cristo. Y si miraban a Cristo, ¿qué tenían los apóstoles? La mente de Cristo. Miren esta otra declaración. El mensaje llevado en el amor de Cristo, teniendo siempre ante nosotros el valor de las almas. ¿Qué dice ahí? Arrancaría hasta incluso de los mundanos el reconocimiento. ¿Cuál reconocimiento? Son como ¿quién? Son como Jesús. Imagínense, hermanos, ese privilegio. La mente de Jesús, imagínense ese privilegio. Que alguien dijera de vosotros y de mí: ¿sabes que te pareces a Jesús? ¿No es eso un milagro? Nosotros hablamos de los milagros, de levantar al cojo, de dar vista a los ciegos, de sanar al leproso. Pero ¿saben cuál es el milagro más grande que Cristo hace? La transformación de una persona a su carácter. Ese es el milagro más grande del Evangelio. De dejar de ser carnal a ser espiritual. Aquí tenemos a tres grupos. Está Cristo, su presencia, su amor, su poder y su luz. Está los que recibieron esa luz, ese amor y ese poder. Y está el tercer grupo que al mirar a los que recibieron la luz, el amor y el poder, pueden mirar en aquellos al mismo Jesús. Tres grupos. Lo mismo aquí. El amor de Cristo. Y ahora, ¿a quién incluye aquí en esta segunda cita? A nosotros. ¿Y por qué es que se incluye a nosotros en que se puede decir son como Cristo? ¿Por qué nos incluyen ahora a nosotros, hermanos? ¿Saben ustedes que Cristo no se olvidó de nosotros? Miren lo que dice Juan. Juan
el Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, hermanos. Aquí aparecemos tú y yo. Y no ruego solamente por estos, sino por quienes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién rogó el Señor Jesús? Por nosotros que íbamos a creer por su palabra. Por eso aquí nos incluye a nosotros, donde dice, teniendo siempre ante nosotros el valor de las almas, y aquí viene un grupo, arrancaría hasta incluso de los mundanos el reconocimiento. ¿Cuál reconocimiento? Son como Jesús. Imagínense que digan que somos como Él. ¿Y cómo era Él, hermanos? ¿Cómo era Él? Si yo les preguntara a ustedes, descríbanme cómo es su Cristo de ustedes, en el que ustedes creen, ¿cómo es? Paciente, amoroso, perfecto, manso, justo, humilde, misericordioso, bondadoso. ¿Cómo es el Cristo en el que ustedes creen? La hermana dice que para Él es amor. Ahora, todas esas cualidades de Cristo, imagínense, como dice aquí, un reconocimiento, una maravilla. Son como Jesús, son como Él. ¿Será que se puede lograr? Amén. Claro que se puede lograr. Miren en qué se deleitaba Jesús. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículo 19. Esta es la mente espiritual, esta es la mente de Cristo. Y esta es la mente que va a tener su remanente. Y esta es la mente a la cual el dragón, la serpiente antigua, quiere poseer. Quiere que tú no la tengas. Quiere que yo no la tenga. Y a estas mentes es a las cuales el dragón les hace guerra. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué hacía el Hijo? Todo lo que hacía el Padre. Y la mente del Hijo, entonces, ¿de quién era esa mente? La mente del Padre. ¿Se acuerdan que en una ocasión Cristo dijo: yo y mi Padre, uno somos en mente y en carácter y en propósito?
¿Se acuerdan ustedes una oración que también Cristo hizo delante de sus apóstoles cuando Él dijo: Padre, así como tú y yo somos uno en pensamiento, en mente, en carácter y en propósito, yo quiero que estos que tú me has dado sean también uno como tú y yo somos uno. ¿Saben qué le estaba pidiendo Cristo a su Padre? Que nosotros tengamos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, ¿la mente de quién tenemos? La mente del Padre. Miren qué más sigue diciendo la Biblia. Ahí en el Evangelio de Juan y el capítulo Juan, capítulo 4 y el versículo 34. Miren lo que dice ahora Cristo. Jesús les dijo: mi comida es una ensalada. Oh, mi comida es un platito de arroz integral. Eso dijo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Cuál era su comida? Hacer la voluntad de ¿quién? Del que me envió y que acabe su obra. ¿Saben ustedes que cuando nosotros tengamos esa mente, y cuando nosotros tengamos a Cristo en nosotros, los mandamientos de Dios no van a ser gravosos, ni van a ser duros, ni van a ser pesados? Les hago la pregunta, ¿en esta voluntad de Cristo, para Él eran gravosos los mandamientos de Dios? Para Cristo se le hacía pesado obedecer a Dios. ¿Cómo era para Cristo el hacer la voluntad de Dios? Vamos a leerlo. Dejemos que la Biblia hable. Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40 y el versículo 8. ¿Qué dice la Biblia? El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? ¿O cómo hacía la voluntad Cristo? Con agrado, con deleite. Y cuando se hace la voluntad de Dios con agrado, ¿cómo va a venir la obediencia? Con deleite, con agrado. Y tu ley, dice, va a estar en medio de mi corazón. Por eso cuando Cristo mora en el corazón del hombre que ha nacido en Cristo Jesús, ¿se le va a hacer pesado obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cómo los va a guardar? Con agrado, con deleite, con amor. Miren lo que dice Juan. Ahora, en el capítulo 6 y el versículo 38. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer, ¿qué dice ahí? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa voluntad la hacía con deleite, con agrado. Yo les hago la pregunta, a ver, a las hermanas que están enamoradas todavía de su esposo. Sí, porque hay algunos que le dicen al esposo, ¿no? Dice, viejo, ahí está tu comida. Y ahí se la dejan, se la tiran ahí. Cuando una mujer
La esposa está enamorada del esposo. ¿Cómo lo recibe en casa? Con amor. ¿Espera su llegada? Sí. Cuando se sientan a comer, ¿cómo se sienten? Felices, contentos. ¿Le agrada servirle a su compañero? Sí. Porque ¿qué es lo que hay dentro de ese corazoncito? Amor. ¿A quién? A su esposo, a su pareja. ¿Le pesa servirle? No. ¿Le pesa ayudarle? No. ¿Se deleita cuando está con él? Sí, porque está el amor dentro de él, dentro de ella. Pero cuando no hay amor, ¿qué ocurre? ¿Pesa? Claro que pesa. Oh, cuando hay amor, hasta el gordito se mira bonito. Pero cuando no hay amor, mira uno los miles de defectos que hay en la persona. Porque no hay amor. ¿Hay voluntad para servir? No hay. ¿Hay una lucha interna? Sí, hay una lucha interna. Hay un conflicto en esos pensamientos. Pero Cristo dice que Él se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre porque amaba a su Padre. Miren lo que dice Juan, capítulo 17. Versículo 9. Vuelve una vez más Cristo a rogar por nosotros. No ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y yo soy glorificado ¿en quién? En ellos. ¿Cómo es que Cristo es glorificado en nosotros, hermanos? Cuando hacemos su voluntad, cuando tenemos su carácter. Ahora miren lo que dice. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el versículo 16, ¿qué dice? No son del mundo, como tampoco, ¿qué dice él? Yo soy del mundo. Y ahora miren lo que dice. Versículo 22. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. ¿Qué quiere Cristo que tengamos? Una sola mente. La mente de Dios, la mente de Cristo. ¿Se puede, hermanos? Sí se puede. ¿Quién es el único que lo puede lograr? Cristo Jesús. Es el único. Miren lo que dice. Para ir finalizando. Todo lo que
Cristo fue. ¿Y qué dice ahí? Para sus primeros discípulos, desea hacerlo ¿para quién? Para sus hijos hoy. Pues en su última oración que elevó, estando junto al pequeño grupo reunido, en derredor suyo dijo: no ruego solamente por estos, sino por aquellos también que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con él. ¿En qué, hermanos? En mente, carácter, propósito. Para que fuésemos uno con él, como él es uno con el Padre. ¡Cuán preciosa unión! El Salvador había dicho de sí mismo: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. El Padre, morando en mí, hace las obras. Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros. ¿Lo creemos? Amén. Amén. En esta ilustración se miran unas manos ahí, entregando la voluntad. La pregunta es: ¿a quién le vas a entregar tu voluntad? Hay dos que la quieren. Una es Satanás y el otro es Cristo. Hay dos luchando por tu mente. Por eso se llama el gran conflicto entre el bien y el mal. ¿A quién se la vas a dar? Si se la damos a Satanás, podemos seguir siendo todavía laodicenses. Y podemos seguir siendo considerados miembros de la iglesia laodicense. En la Biblia se le da el nombre laodicense. En profecía se llama la iglesia de la Odisea. Pero ya revelado ese misterio en la profecía, ¿qué nombre se le da a esa iglesia laodicense? ¿Qué nombre tiene en la tierra? Tiene un nombre en la tierra: Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya discernido espiritualmente, ya desenvuelto en la profecía, tiene un nombre: Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que puedo seguirme llamando Adventista del Séptimo Día y no tener la mente de Cristo. Sí. ¿Puedo tener mi nombre en los registros de la iglesia y no tener la mente de Cristo? ¿Puedo creer en los mandamientos de Dios y no tener la mente de Cristo? ¿Puedo entrar todos los sábados por las puertas del templo y no tener la mente de Cristo? ¿Puedo diezmar, hermanos, y no tener la mente de Cristo? Todo eso se puede. Pero esa mente carnal, ¿a dónde me lleva? A la muerte. Ahora, el que tiene la mente de Cristo, ¿va a seguir siendo considerado laodicense? Ya no es considerado laodicense. ¿De qué condición salió? De la condición laodicense. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo sale uno de esa condición? Cuando tengamos la mente de Cristo. Pero ¿saben ustedes que en la profecía también va a llegar un tiempo en que se va a salir de esa condición?
Miren lo que dice. Conflicto de los siglos. Ahora, ¿cuándo? Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, ¿qué dice ahí? Debemos tratar de llegar a la perfección. ¿En quién? En Cristo. Y luego viene la nota tónica. ¿Qué dice ahí? Nuestro Salvador en su mente no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en qué, en pensamiento. ¿No es eso lo que quiere Dios, hermanos? ¿Quiere Satanás que llegue ese tiempo? No quiere. Él no quiere. ¿Quién sí quiere? Cristo. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia. Esta mente, ¿qué mente es? La mente laudicense, la mente carnal, por medio de la cual, ¿qué dice ahí? La tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora miren lo que dice. ¿Qué dice ahí? Esta es la condición. ¿Cuándo? ¿Qué decía? Ahora. Esta es la condición en que deben encontrarse. ¿Cuándo? Los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Así que ¿cuándo se va a lograr eso, hermanos? Ahora, antes de que comience el tiempo de angustia. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿A quién le vamos a entregar nuestra voluntad? ¿Saben lo que dice el pastor Alonso Trevier Jones en sus notas de 1893? Porque él hace esa misma pregunta. ¿A quién le vamos a entregar nuestra mente? Y él dice, podemos decir que a Cristo. Nos podemos poner de pie. Hasta podemos pasar al frente, dice él. Pero eso no es lo que quiere Cristo. Él quiere tu voluntad. Él no quiere que digas, oh, yo se la voy a entregar. Él no quiere que te pongas de pie y digas, oh, yo se la voy a entregar. O él ni siquiera quiere que pases al frente a decir, yo se la voy a entregar. ¿Qué es lo que él quiere? Hechos. Él quiere hechos. Él quiere acción, no palabras. ¿Cuántos de aquí en nuestra mente queremos entregarle la voluntad a Dios? No me conteste. Ahora, si usted dijo que sí, ¿por qué no te has bautizado? ¿Qué esperas? Si tú dices que sí, ¿por qué no te has casado? ¿Qué esperas? Si tú dices que sí, ¿por qué no hemos hecho los cambios que tú y yo sabemos que necesitamos hacer? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué mente tenemos?
La carnal, esa mente carnal puede. Mientras tengamos esa mente, ¿podremos? No. ¿Qué necesitamos hacer? Solo hay una respuesta. Morir. Morir al yo. Solamente. Cuando yo muera al yo y le entregue mi voluntad en mi nuevo nacimiento, es cuando Cristo va a poder hacer en mí todo lo que no puede hacer en la mente carnal. Solamente en ese momento. ¿Dónde se originó la mente carnal, hermanos? En la mente de Satanás. ¿Saben ustedes que ahí se formó la mente carnal? ¿En quién pensaba Satanás cuando se formó esa mente? En el yo, en el egoísmo, en el orgullo. En esa mente se formó la mente carnal cuando él dijo, yo seré semejante al Altísimo y yo me sentaré en ese trono. Murió Cristo en esa mente y surgió el yo en esa mente. Y el yo tomó el control de esa mente. Y ahora ese yo era la que controlaba esa mente. Para que Cristo tome el control de esa mente, ¿quién tiene que morir? El yo. Entonces Cristo tomará su lugar. Cuando yo diga, miserable, pobre hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿A cuánto les gusta morir? Dice que a veces los que se están muriendo hasta luchan por vivir porque no quieren morir. ¿Será que nosotros no estamos luchando también por seguir viviendo en esa mente carnal, hermanos? Ya no luchemos, ya no luches. Deja de patalear, deja de tirar golpes, deja de estar luchando. Déjate morir. Deja que muera el yo. Ya no luches. Entrégale a Cristo tu voluntad. Ya no sigas luchando de decir, bueno, es que mañana me voy a bautizar, la próxima semana me voy a casar. Ya no luches. Ya no des pataletas. Solamente muere. Deja de hacer tu voluntad. Ya no te retuerzas ahí queriendo luchar. Ya no luchas por seguir teniendo aire. Muere completamente. Entrégale tu ser. Entrégale tu yo. Entrégale tu vida. Ya no sigas luchando. ¿Cuántos de ustedes han visto morir a una persona? Yo vi morir a una persona que se estaba muriendo en mis brazos. ¿Y saben qué palabra les dije yo? Le dije, ya no luches. Ya no luches por vivir. ¿O no a veces decimos eso? Cuando tenemos a una persona que se está muriendo y estamos mirando cómo está sufriendo, estamos mirando cómo se retuerce, estamos mirando cómo grita, estamos mirando cómo está luchando para querer seguir viviendo. Y eso no nos conduele a nosotros, hermano, cuando estamos mirando literalmente a la persona. ¿Por qué le decimos que ya no luche y que se deje morir?
Ujú. Así es. Luchó para morir. Nuestro hermano José, para los que nos están acompañando, está contando su testimonio, cómo descansó su mami, que no luchó para morir. Ella simplemente murió. Y algunos no luchan. Simplemente saben que tienen que morir. Pero hay algunos que sí luchan. Porque no quieren morir. Y les hago la pregunta, ¿por qué ustedes, cuando nosotros decimos, ya no luches, ya no luches por vivir, no se lo decimos porque vemos cómo está sufriendo? ¿Saben que eso es lo que mira Cristo en nosotros? Cuando Él ve que ese pecado nos está apartando de su presencia y nos está llevando a la muerte y a la muerte eterna. Cuando Él mira cómo ese pecado, cuando somos esclavos de ese pecado, nos está consumiendo, nos está matando. Y nosotros queremos seguir luchando para seguir viviendo una vida en pecado. Y Él mira que estamos sufriendo. Y Él dice, ya no luches. Déjate morir. Muere al yo. Para algunos, hoy va a ser un día, aparte de día del Señor, va a ser un día de luto. Porque van a morir. Pero para otros, va a ser un día donde preferirán seguir viviendo una vida en desgracia y en pecado, porque no quisieron morir. Pero el día de mañana, el Señor mismo, que nos hizo esta invitación, Él mismo nos va a decir, yo no te juzgo. La palabra que leíste, esa misma palabra te va a juzgar. Porque tuviste la oportunidad, pero no quisiste. Yo quise tomar control de tu voluntad, pero tú preferiste las tinieblas antes que la luz. Y a veces nosotros decimos, ¿no? Oh, es que el pueblo judío prefirió la oscuridad antes que la luz. ¿Saben ustedes que nosotros estamos en una condición igual? Que ellos preferimos las tinieblas antes que la luz. Y no creemos en ese Mesías, no creemos en ese Cristo que tiene poder para libertarnos de pecado. Y nosotros decimos, no somos esclavos de nadie. Sin embargo, sí somos esclavos. Y el que es esclavo de alguien, siervo se hace y tiene un dueño, que es, sea Cristo o sea Satanás. La decisión es de cada uno de nosotros, hermanos. Por eso dice aquí que va a haber un remanente que antes de que llegue el tiempo de angustia, van a decir, son como Jesús. Vamos a caer de rodillas, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que entreguemos nuestra voluntad, que
Ya no hagamos nuestros deseos, sino los deseos de Él. Y que sobre todo podamos ser uno, así como Él es uno con su Padre. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Cuando meditamos y leemos en tu palabra, realmente hay poder en ella, Señor. Realmente hay sabiduría en ella. Hay consuelo y hay paz para los que están en Cristo Jesús. De igual manera, tu palabra dice que tú no quieres la muerte del impío. Tú quieres que se conviertan de sus malos caminos. Porque no quieres la muerte eterna para ninguno de nosotros. Pero nos has dejado nuestro libre albedrío para que nosotros decidamos a quién entregarle nuestra mente, nuestra voluntad. Esa es la lucha más grande del gran conflicto. Esa lucha en algún momento comenzó en Lucifer. Lucifer no sabía qué era el mal. Y comenzó a sentir algo extraño dentro de su ser, dentro de su mente, que él mismo no sabía qué era. La mensajera del Señor dice que si él hubiera ido con Cristo y le hubiera dicho lo que él estaba sintiendo y pasando, Cristo lo hubiera ayudado. Pero él dejó que esa semilla brotara y comenzara a crecer hasta que dio fruto. Y el fruto que dio ese pensamiento fue: yo seré semejante al Altísimo. Ahí surgió en esa mente la mente carnal, la mente del yo, la mente natural. Y esa mente, esos pensamientos fueron trasladados a otras mentes que al igual que Adán habían sido creados con la mente de Cristo, que fueron los ángeles a los cuales Satanás logró implantar su mente en la mente que ellos tenían. Y ocurrió la desgracia. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban. Y luchaban el dragón y Miguel. Todo surgió en la mente. Y la Biblia dice que la mente carnal no prevaleció en el cielo y fue expulsada. Y esa mente carnal jamás volverá a ser introducida en el cielo. Porque hay enemistad entre la mente de Dios y la mente de Satanás y no pueden habitar juntos. En el gran conflicto, Satanás engañó a Eva y plantó su mente en esa mente que le pertenecía a Cristo primeramente. Y pasó a Adán. Y así ha venido de generación en generación. Pero tú diste una promesa, tú diste una profecía. Ahí mismo en el huerto del Edén, diste la solución para tener la mente de Cristo. Y dijiste:
Pondré enemistad entre mi simiente y la simiente suya. Hay dos simientes. Está la simiente de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y está Satanás. Llegaste a esta tierra y tú dijiste que traerías libertad a los cautivos y libertad a los que estaban en la cárcel, y nos harías libre. Por eso en el mensaje de la justificación por la fe, el milagro más grande es cuando tú colocas tu mente en la nuestra y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive ahora en nosotros. Eso es lo que quieres lograr antes de que comience el tiempo de angustia, antes de que venga con gran poder el mensaje del cuarto ángel, antes de que venga la ley dominical, antes de que se suelten los vientos. Tú quieres tener a un remanente que tendrá tu mente para poder subsistir en el gran tiempo de angustia y mostrarle a todo el universo que es una delicia, que es agradable hacer la voluntad de Dios y de Cristo. Y decir como tú dijiste: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Puedas cumplir, Señor mi Dios, tu propósito en aquellos que decidamos entregarte todo nuestro ser para que tú hagas en él tu voluntad. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.